La historia comienza con Ramin, un hombre que vive suspendido entre dos mundos. Su pasado quedó atrás en Irán, pero su presente en México tampoco le pertenece del todo. Es un extranjero en todos los sentidos posibles, en el idioma, en la cultura, en la religión y sobre todo en su propia identidad. Ramin no solo ha huido de un país, ha huido de una vida donde no podía existir como realmente es. Desde el primer momento, Ramin transmite cansancio, no un cansancio físico, sino existencial. Ha aprendido a moverse con discreción, a no llamar la atención, a observar antes de hablar. En cada gesto hay cautela. Vive como alguien que ha sido obligado a reconfigurarse para sobrevivir. Su identidad no es un espacio seguro, sino un terreno frágil que debe proteger constantemente. México representa una posibilidad, pero también una incertidumbre constante. Ramin no tiene estabilidad. Depende de trámites migratorios, de empleos temporales, de personas que pueden ayudarlo o abandonarlo sin previo aviso. Esa precariedad lo mantiene en un estado de tensión permanente. No puede planear demasiado, porque su futuro es inestable. Es en ese contexto donde aparece Guillermo. Guillermo entra en la vida de Ramin de forma aparentemente sencilla, casi cotidiana. No hay dramatismo inicial ni choque evidente. Guillermo es cálido, directo, con una naturalidad que contrasta con la reserva de Ramin. Se mueve con confianza en su entorno. No parece cuestionarse su derecho a existir. Esa seguridad resulta profundamente atractiva para alguien que ha pasado tanto tiempo sintiéndose desplazado. El primer acercamiento entre ellos no es explosivo. Surge de conversaciones, de coincidencias, de pequeños intercambios que poco a poco van construyendo algo más profundo. Guillermo muestra interés genuino, no curiosidad invasiva, sino una disposición tranquila a conocer. Para Ramin, ese gesto es significativo. No está acostumbrado a que alguien se acerque sin sospecha. Ramin, sin embargo, no se entrega fácilmente. Ha aprendido que confiar puede tener consecuencias dolorosas. Su historia está marcada por la pérdida, por la necesidad de ocultar partes de sí mismo, por el miedo a ser descubierto. Cada vez que Guillermo se acerca un poco más, Ramin retrocede ligeramente. No por falta de deseo, sino por instinto de autoprotección. La relación avanza en un equilibrio delicado. Guillermo ofrece apertura, Ramin responde con cautela. Guillermo habla de planes, de futuro, de posibilidades. Ramin se mantiene en el presente inmediato. No puede permitirse imaginar demasiado porque su situación migratoria es incierta. Su vida depende de decisiones burocráticas que están fuera de su control. Aún así, la conexión crece. Hay momentos de intimidad sincera, conversaciones que se alargan más de lo esperado, silencios compartidos que no resultan incómodos. Guillermo empieza a convertirse en un refugio inesperado. No uno que solucione los problemas de Ramin, sino uno que le permite bajar la guardia, aunque sea por instantes. Para Ramin, esa experiencia es casi nueva. No está acostumbrado a sentirse visto sin ser juzgado. Guillermo no lo presiona para explicar todo su pasado. No le exige definiciones inmediatas. Simplemente está. Esa presencia constante empieza a erosionar las defensas que Ramin ha construido durante años. Pero la tensión nunca desaparece del todo. El pasado de Ramin sigue siendo una sombra que se extiende sobre cada momento de felicidad. Su familia, su país, la religión que lo expulsó de sí mismo. Todo eso sigue existiendo dentro de él. No puede desprenderse fácilmente de lo que fue, y tampoco sabe si quiere hacerlo por completo. Guillermo, por su parte, empieza a intuir que el vínculo no depende solo de lo que sienten. Percibe la distancia que Ramin mantiene incluso en los momentos más cercanos. Intenta respetarla, pero también desea más claridad. Quiere construir algo estable. Ramin no sabe si puede ofrecer eso. La historia avanza en ese espacio suspendido entre el deseo y el miedo. Ramin empieza a preguntarse si es posible amar sin sentirse en peligro, si puede permitir que alguien se acerque lo suficiente como para conocerlo de verdad, y si en ese proceso no perderá el control que tanto le ha costado recuperar.
La metáfora de las luciérnagas, esas pequeñas luces que aparecen en la oscuridad por instantes breves, atraviesa la historia de manera silenciosa. Guillermo representa una de esas luces en la vida de Ramín. No ilumina todo, no elimina la noche, pero ofrece un destello de esperanza en medio de la incertidumbre. Sin embargo, Ramín sabe que la luz también puede atraer miradas no deseadas. Y mientras la relación se profundiza, una pregunta empieza a tomar forma dentro de él. ¿Puede realmente construir algo en un lugar donde todavía no sabe si le permitirán quedarse? La relación entre Ramín y Guillermo comienza a profundizarse justo cuando la inestabilidad de Ramín se vuelve más evidente. Lo que al principio parecía una conexión ligera, casi casual, empieza a adquirir peso real. Ya no se trata solo de encuentros agradables, ni de conversaciones que alivian la soledad. Ahora hay expectativas implícitas. Hay deseos que empiezan a proyectarse hacia el futuro. Pero el futuro es precisamente lo que Ramín no puede garantizar. Su situación migratoria pende de un hilo. Cada trámite, cada entrevista, cada documento pendiente es un recordatorio constante de que su vida depende de decisiones ajenas. Vive con la sensación de que en cualquier momento puede ser obligado a retroceder, a volver a un lugar donde su identidad no solo es rechazada, sino castigada. Esa amenaza invisible condiciona cada paso que da. Guillermo empieza a notar el peso de esa carga. Percibe la ansiedad que aparece cuando se habla de planes a largo plazo. Nota cómo Ramín evita comprometerse con ideas que impliquen estabilidad. No es falta de interés, sino una forma de protección. Ramín ha aprendido que desear demasiado puede ser peligroso cuando no tienes garantizado el derecho a quedarte. Al mismo tiempo, el pasado de Ramín comienza a hacerse más presente. Las llamadas familiares, las expectativas culturales, el recuerdo constante de lo que dejó atrás. No solo huyó de un país, sino de una versión de sí mismo que fue obligada a reprimir. Esa ruptura no se resuelve simplemente con cambiar de geografía. Vive dentro de él como una herida abierta. Guillermo intenta entender esa complejidad, pero no siempre lo logra del todo. Desde su perspectiva, el amor es una posibilidad concreta, algo que se construye con tiempo, con decisión, con voluntad. Para Ramín, el amor es una luz hermosa pero frágil, una luz que puede apagarse en cualquier momento si el entorno decide que no tiene derecho a existir ahí. El conflicto no estalla en grandes discusiones, se manifiesta en silencios prolongados, en miradas que se sostienen más de lo habitual, en conversaciones que terminan antes de profundizar demasiado. Guillermo empieza a sentir que siempre hay una parte de Ramín que permanece inaccesible, y esa distancia, aunque comprensible, empieza a doler. Ramín también sufre. Sabe que Guillermo merece claridad, merece estabilidad, pero no sabe cómo ofrecer algo que él mismo no posee. La idea de comprometerse plenamente lo llena de miedo, no porque no quiera amar, sino porque teme que amar implique exponer a Guillermo a una pérdida inevitable. El punto de quiebre llega cuando la presión externa se intensifica. La posibilidad de ser rechazado legalmente, de tener que abandonar el país, se vuelve real. Ramín se enfrenta a la perspectiva de empezar de nuevo en otro lugar, o peor aún, de regresar al punto de partida. Esa amenaza lo obliga a tomar una decisión interna. Por primera vez, se pregunta qué significa realmente pertenecer. Si la pertenencia depende de documentos o de vínculos humanos. Si puede construir un hogar no solo en un territorio, sino en otra persona. Guillermo, consciente del riesgo, le ofrece algo simple pero profundo: permanecer. No promete soluciones milagrosas ni certezas absolutas, solo ofrece compañía. Le deja claro que el amor no elimina los problemas, pero puede ser un espacio donde enfrentarlos juntos. Ramín comprende entonces que su mayor miedo no es ser deportado ni empezar de nuevo. Su mayor miedo es permitir que alguien lo vea completamente y aún así decidir quedarse.
Esa exposición requiere una valentía distinta a la que ha tenido que usar para sobrevivir. La decisión final no es espectacular ni dramática. No hay discursos grandilocuentes. Ramin elige quedarse emocionalmente. Elige no huir del vínculo incluso cuando su situación legal sigue siendo incierta. Acepta que no puede controlar el sistema, pero sí puede decidir cómo amar dentro de él. El desenlace no ofrece garantías sobre su estatus migratorio ni sobre un futuro perfectamente resuelto, pero sí muestra un cambio interno claro. Ramin deja de vivir exclusivamente desde el miedo, no porque desaparezca la amenaza, sino porque decide que su identidad no puede seguir definida únicamente por ella. Guillermo no es una salvación mágica, es una presencia que ilumina la oscuridad sin pretender borrarla. Como las luciérnagas que aparecen en la noche, su amor no transforma el mundo entero, pero ofrece destellos suficientes para avanzar. La historia termina con una sensación de esperanza contenida. No es un final de cuento de hadas, es un final consciente. Dos hombres que entienden que el amor no elimina las fronteras ni las leyes, pero puede convertirse en un acto de resistencia íntima frente a ellas. A veces, construir algo verdadero no significa estar completamente a salvo, sino decidir quedarse incluso cuando la noche todavía no ha terminado.